Listo, podemos iniciar, María Cecilia. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este panel número 2 dentro de la novena jornada de Latin Rep, titulada en este 2025 Nuevas configuraciones de los equipos editoriales y desafíos tecnológicos para las revistas de ciencias sociales y humanidades. Hemos tenido unos viernes muy intensos en donde, bueno, abordamos distintas temáticas en torno al lema de este año y cerramos en el día de hoy con un panel en el que toman la palabra varias de las revistas adheridas a nuestra red Latin Red. En esta sesión nos acompaña Alejandro Casalis, que es el coordinador del área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina, y Jenny Pontón, que es la editora de la revista Íconos de la sede Ecuador de la Flaxo. También nos dan soporte tecnológico desde Flaxo Virtual de Ecuador y estamos aquí con los colegas de las revistas que ya se prestan a exponer sus experiencias e innovaciones de manera de tener este aprendizaje entre nosotros como para poder aprovechar y potenciar algunas de las aplicaciones o desarrollos que han hecho para nuestros propios equipos editoriales. También acompañan en esta sesión la coordinadora de LatinRev, Cristina Ruiz del Ferrier, nuestra compañera Manuela Viana Trinchero, y hoy va a moderar María Mercedes Palumbo, que se ha incorporado también como colaboradora de la red. Ella es investigadora del CONICET aquí en la Argentina y trabaja en la Universidad Nacional de Luján en el Departamento de Educación y es también docente de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito de las revistas se desempeña como coeditora con Paula Spregelburg en la revista Polifonías, que es una revista del campo de la educación. Así que bueno, Mercedes, te agradecemos el acompañarnos en el día de la fecha y te cedo la palabra para comenzar con el desarrollo de este muy interesante panel. Bueno, muchas gracias Cecilia, muy buenos días a todas, todos. Agradecerles en la misma línea que decía Cecilia antes, que estén una vez más acompañando a la Team Rep desde distintos países en esta cuarta y última sesión de la novena jornada. Bueno, y es una alegría para mí ser parte, celebro la continuidad de esta jornada, que en otras oportunidades me tocó ser asistente. Y bueno, y también como se decía antes, estamos en el panel 2 que se llama Usos inteligentes de la tecnología en las revistas de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad entonces van a participar representantes de distintas revistas adheridas a nuestra red, quienes van a compartir sus experiencias con estas tecnologías. Un poco la metodología, cómo nos vamos a organizar, van a ser dos bloques. Primero van a participar representantes de tres revistas, vamos a abrir a preguntas y en un segundo momento van a estar otros dos representantes. Bueno, les decimos que pueden usar el chat del canal de YouTube, nos pueden contar también desde qué países nos están mirando y escuchando, y desde ya que, insisto, nos interesan sus preguntas, comentarios y aportes a medida que vayan interviniendo las personas panelistas en el día de hoy. Bueno, entonces, sin más, le damos la palabra a Pablo Santiago Cerrati por la revista KIT 16 de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hola, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias a la gente de Latin Red. Voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve. Sí, ahí se ve, Pablo. Bueno, perfecto. Como les decía, mi nombre es Pablo Santiago Cerrati. Yo soy investigador becario en CONICET y trabajo en el área de estudios urbanos dentro del Instituto Gino Germani de la UBA, en el marco del cual tenemos una revista que se llama KIT 16, en el cual estoy como coordinador de producción. Y en función de un poco de este rol, fue que se dio nuestra motivación para la propuesta que voy a hacer hoy, para contarles, que es URI, que es el gestor unificado de formatos de publicación, que surgió ante un montón de limitaciones que creo que algunas son comunes a muchas revistas, así que bueno, por ahí sabrán identificarse con eso. Em, Perdón, acá.
Por un lado, nosotros teníamos este esquema más o menos, o sea, generábamos la revisión por pares, salía el documento y cuando llegaba la etapa de producción había una corrección de estilo, corregíamos el estilo, el estilo del artículo, hacíamos algunas devoluciones a los autores, lo llevábamos a maquetar, eso lo hacíamos a través de un Word, ese Word lo imprimíamos en formato PDF y ese era el formato PDF. Pero eso tenía algunos problemas, que era que nosotros necesitábamos el XML que muchos conocen, y eso nos generaba algunos inconvenientes para que sea eficiente. En este sentido, nosotros uno de los problemas que teníamos era no detección automática de citas dentro de MarcaLeak, requerimientos de preparación de documentos extra, eso referido a este punto que está acá, inconsistencia entre las referencias y el material citado, muchas veces si bien nosotros lo controlábamos manualmente, eso generaba algunas inconsistencias, errores de maquetación debido al proceso manual, porque bueno, ustedes por ahí conocerán y compartirán esta realidad, pero muchas de las revistas de Latinoamérica lo hacemos como trabajo extra y no somos editores ni tenemos una formación específica en eso. Entonces, muchas veces la maquetación se hacía muy a ojo. Y por otro lado, por ahí lo más importante, y también referido a las características de las revistas latinoamericanas, es la existencia de múltiples procesos paralelos para generar los documentos finales. O sea, por un lado teníamos este circuito de arriba en el cual generamos el PDF y por otro lado la generación del HTML y del XML a través de MarcaLeak, lo cual generaba bueno, trabajos duplicados y obviamente mayores costos. En este contexto, gracias al equipo de producción de la revista, que incluye bueno, a Ana Salas, Mariana Landini, Gabriela Garcés, Ana Luque, etcétera, Eliana Chingalay ahora y Florencia Guisaldo, y también a la pasantía de prácticas profesionales de las instituciones públicas y ONG de la carrera de Filosofía y Letra, estuvimos trabajando en una propuesta que pueda superar esta idea y para eso desarrollamos un sistema que se llama Guri, que lo desarrollamos, es un software, en realidad son dos cosas a la vez. Por un lado es un flujo de trabajo, lo que implica una organización de archivos y de carpetas que permite preparar los manuscritos originales. Y por otro lado, un conjunto de herramientas de software que integran distintas herramientas como son Pandoc, Lua, LaTeX y R, para generar a través de una forma unificada todos los documentos finales que necesitamos para las revistas. Esto se hace a través de un proceso que se llama de edición ramificada, que a diferencia por el modelo cíclico, no se va haciendo como paso a paso, sino que a partir de una única fuente, también se llama single source publishing, o sea, sistemas donde hay una única fuente, a partir de una única fuente se generan muchos formatos de salida. Em, Esto tiene... Uy, perdón, se me fue acá. Estábamos acá. Quise mover las notas. Bueno, esto tiene una larga historia. Estos formatos empezaron por ahí más que nada en sistemas basados en manejo de documentos, pero después fue adaptado por ejemplo, editoriales como Reilly, y hoy por hoy lo utilizan editoriales científicas como por ejemplo JOSS, que es la Journal of Open Source Software. Em, bueno, más o menos este es el esquema general. Ahora voy a hacerlo muy rápido porque tenemos poquito tiempo, pero obviamente tienen en los links más información sobre cómo funciona. Lo que genera el sistema es a partir del documento Word, que es el que habitualmente trabajamos nosotros para la revisión por pares, porque es el que se utiliza mayormente dentro del ámbito de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Se separa ese documento en lo que podría llegar a llamar, podemos identificar como la cabecera, o sea, con todos los datos de los metadatos, con todo lo que tiene que ver con el body, el cuerpo del texto en sí mismo, y todo lo que tiene que ver con los elementos que están complementando, que son básicamente las referencias y los floats, los elementos flotantes. A partir de esa separación que se hace en el proceso de producción, el software lo que genera es justamente automáticamente todas estas salidas. Actualmente en realidad la de EPUB está en proceso de construcción, pero permite generar todas estas salidas de manera automática. Voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto para que se entienda un poquito más. Esto es un ejemplo de nuestra revista. Nosotros tenemos una organización de carpetas donde cada número incluye dentro una carpeta para cada una de los artículos. Y cada uno de estos artículos tiene un archivo que tiene la metadata, el archivo Word, que es este que está acá. Este es el archivo de metadata, este es el archivo Word. Y además alguna información extra, por ejemplo la de credit. ¿Sí? Y además tiene una carpeta en donde están los floats, las tablas o las figuras, etcétera, que son incorporadas a posteriori, a través de estas banderitas. El resultado final es este.
¿sí? Entonces nosotros a partir de esa única fuente que le dimos, que es el Word y la información de metadata, se genera el PDF, el HTML y a su vez un XML. Acá lo que estoy mostrando es que se utilizó un validador de, de XML Jats, que es el de Jats for Reuse, que es un validador que está bastante apreciado dentro de la industria, porque bueno, es una colaboración entre distintas editoriales de las editoriales privadas, que lo que hacen justamente es un camino inverso. En vez de generar el XML Jats a partir de una fuente por ahí de uso más cotidiana para nosotros, utilizan los XML Jats para reutilizarlos y generar los documentos finales. Es una estrategia parecida a la que tiene Amelica y en alguna medida Redalic. Pero esto tiene una desventaja para nosotros, que es que deberíamos tener el XML Jats, que justamente es el problema que muchas de las revistas tenemos. Entonces, en este caso, lo que muestra es que este validador lo pasa bien y que, bueno, los documentos son de buena calidad en ese sentido. Algunas ventajas generales que tiene URI que identificamos es una mejor consistencia, o sea, un mejor resultado final en general, a través de una mejor consistencia del manejo de citas. Eh, la maquetación en PDF se utiliza de fondo LaTeX, que es un programa que está hecho para la edición científica y genera eh, resultados de muy buena calidad, con criterios consolidados, como el manejo de float, que muchas veces son problemas dentro de nuestras revistas, dónde van los floats y cómo quedan, etcétera. Como no somos expertos en eso, muchas veces los criterios suelen ser a ojo y ese a ojo a veces no es el mejor criterio. Word, como todos saben, si ustedes mueven una figura para un lado, explota. Entonces también eso es otro problema. Bueno, esto es la manera de evitar eso. La posibilidad de obtener múltiples salidas desde una fuente única, que además son consistentes entre sí, con lo cual todos los documentos finales son una réplica de un único documento y garantiza que todos los documentos son compatibles entre sí. Esto también es importante a la hora de pensar en la compatibilidad entre los formatos y si ustedes asignan DOI a los formatos finales, que no es lo más común, pero es posible, bueno, esto también es importante. Bueno, por otro lado, la eficiencia de los procesos a nosotros nos permitió reducir tiempos y recursos humanos necesarios. Básicamente ya no tenemos el rol de marcación que anteriormente teníamos en Marcalic, ese ya no lo tenemos y tenemos un XML Jats de una calidad que incluso para nuestro caso es mayor porque lo que era el marcado de referencias en Marcalic, Marcalic lo hace con un campo que es el de cita completa que tiene algunos problemas, no permite identificar las distintas partes de la cita. Como nosotros lo utilizamos a través de Zotero esto, le damos todos los elementos de la cita y eso queda ya en la marcación de XML Jats. No se duplican tareas, esto obviamente está relacionado con lo anterior. Esto después respecto al software, el software originalmente surgió para la revista Kit 16, pero a partir de esa experiencia empezamos a hacerlo más generalizable. Cuando lo empezamos a hacer más generalizables, empezamos a pensar la posibilidad de que sea customizable. O sea, entonces no es que la salida es una única salida, que por ejemplo es lo que pasa en Amelica. En Amelica, si ustedes generan una salida a través del XML Jats, lo que después les devuelve es una salida que está muy estandarizada y que tiene, por ejemplo, la marca de Amelica. Bueno, en este caso es posible customizar las salidas, todas las salidas, con distintos niveles de intervención para generar salidas como más personalizadas a cada una de las revistas. Eh, Permite generar los archivos XML para distintas plataformas, porque en realidad los archivos XML en general, los de Crossref por un lado y los que se utilizan para XML son similares, entonces hay una conversión que permite tener directamente también la salida de DOI, también incluyendo las referencias bibliográficas, que muchas veces nuestros depósitos en Crossref no incluyen las citas bibliográficas, y al no incluir las referencias bibliográficas, eso genera menor interoperabilidad con los sistemas, por ejemplo, Site del CIVIER. Bueno, como les digo, el archivo XML Jats generado tiene un estándar un poquito más alto que por ahí los que se generan a través de otros sistemas. Y mejor claridad sobre el contenido con esta diferenciación entre el front, el body y el back. También permite diferenciar el pedido de información de metadata, el pedido que tiene que ver con contenido y todo lo que tiene que ver con referencias. Entonces eso también ayuda a veces al intercambio con los autores. Pablo, te Em, pedimos si vas cerrando, por favor. Sí, ya estoy cerrando, es la última. Por eso me dejé para lo último esta, para tener más tiempo. Hice rápido lo primero, parece. Bueno, requiere alguna sofisticación de algunos recursos técnicos. Habitualmente nuestros personales que están encargados del tema de edición quizás no tienen este manejo de software y están acostumbrados hoy por hoy entrenados en lo que son algunas otras herramientas. Bueno, obviamente esto requiere una adaptación
y requiere por ahí, si queremos una mayor customización, obviamente, tener algunas pericias respecto a LaTeX o respecto a HTML, CSS, pero no son herramientas que son imposibles de utilizar. Eh, y por otro lado, respecto a las mejoras futuras, actualmente estoy trabajando en lo que es la posibilidad de incluir EPUB o ebook, XML, el estándar para XML Cielo, que venimos trabajándolo con la gente de Kaisit, y la posibilidad de generar una interfaz de usuario para algunas de las tareas que se realizan. También está como proyecto, pero ya un poco más adelante, generar alguna interfaz con OJS para generar un intercambio más rápido de la información. Hoy por hoy hay que hacerlo manualmente, pero eso sería algo también posible a futuro. Y obviamente la mayor limitación que tiene hoy por hoy el desarrollo de estas mejores futuras tiene que ver con el financiamiento. Esto se hace, como en la revista también hacemos todo muy a pulmón y trabajando en conjunto con los distintos investigadores o con la pasantía de la Facultad de Filosofía y Letras. También en el caso de lo que tiene que ver con el desarrollo de este software se hace en tiempos libres, entonces bueno, eso también es un límite para poder darle impulso. Una última cosita, con esto cierro, es que el software está pensado para que puedan utilizarlo cualquier revista siempre y cuando sea sin muro de pago, o sea que no cobre a los autores y que no tenga ni a los lectores. O sea que no tenga se me fue la palabra, o sea, bueno, pero que no tenga los pagos para autores ni los pagos para lectores. Entonces ese es un poco, para revistas diamante, como se llaman habitualmente, es un poco la condición que tiene el software. Después dentro de eso lo puede utilizar cualquiera y obviamente esa es la idea. Bueno, y por último está la diapositiva, donde les agradezco por escuchar la presentación. Muchas gracias, Pablo. Ahí dejo de Antes de... compartir, deme un segundito. Ah, Sí, sí, sí. Adelante. esperen que no sé cómo dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno, antes de dar la próxima palabra, queríamos contarles que nos están siguiendo desde distintas provincias de Argentina, de Brasil, El Salvador, Uruguay, México, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Costa Rica. Así que bueno, un lujo estar compartiendo con tantos países. Y ahora sí, le damos la palabra a Cristian Ortiz Villalta por la revista económica de la Universidad de Loja, Ecuador. Muy buenos días con todos. Es un gusto, un placer poder compartir esos espacios de conocimiento. Muy interesante la presentación de Pablo, que me sirve mucho también como para irlo implementando en la revista de nosotros, ¿ok? Voy a compartir las diapositivas que voy a presentar. Muy bien. No sé si me confirman si se está viendo mi presentación, por favor. Ahí Ahí sí, sí. Cristian. Sí, Ok. sí. Entonces, a ver, déjenme ponerle. Ok, entonces agradezco mucho el espacio nuevamente y voy a arrancar para ir aprovechando un poquito el tiempo, ¿ok? Entonces, primeramente, pues esta presentación se llama Innovación Editorial y Desafíos hacia la Indexación y Experiencias desde la Revista Económica, ¿ok? Primeramente, digamos, la motivación que he tenido para realizar esta presentación y por qué conversando con la directiva de LatinRev nos ha permitido pues expresar un poco las diferentes experiencias que hemos ido teniendo y cómo la tecnología, ¿no es cierto?, ha jugado un rol fundamental dentro de este proceso de indexación también, ¿no es cierto?, y de gestión de los archivos. Uno de los retos también, como lo presentó Pablo, es precisamente sacar maquetación de calidad con metadatos de calidad, ¿ok? Entonces, yo me voy a centrar un poco dando una previa de nuestra revista y luego me voy a centrar un poco quizás en las revistas que están en el caminar de indexarse en Scopus, ¿ok? Nosotros hemos hecho por así decirlo, una experiencia que la voy a comentar acá y algunos comentarios que nos habían hecho de Scopus. Ok, hay muchas de las revistas latinoamericanas que aún están, ¿no es cierto?, tratando o trabajando para conseguir indexaciones un poco más reconocidas, como es Scopus, como es Web of Science. Entonces, quizás esta experiencia nuestra pueda servir para otras revistas, ¿ok? Una breve historia de nuestra revista. Básicamente, la revista económica nace como una publicación motivada por estudiantes y apoyo de docentes en el año 2016. Básicamente,
¿Por qué esto nos ha motivado a seguir trabajando con estudiantes de posgrado, algunos pasantes también de pregrado? Porque un estudio reciente publicado en el año 2024 muestra que la participación de estudiantes en revistas académicas fortalece su voz autoral, su sentido de pertenencia a la comunidad académica, son más reflexivos a la crítica y también pues responden mejor a un aprendizaje a través de la retroalimentación. Quizás este estudio, que lo dejo en la presentación al final, me pareció muy interesante porque valida, ¿no es cierto?, lo que nosotros habíamos hecho hace algunos años ya cuando fundamos, siendo estudiantes, esta revista que hoy ha conseguido algunas indexaciones a nivel de América Latina interesantes, pero sin embargo tratamos de seguir escalando en indexadores que también nos puedan ayudar a destacar, ¿no? Hemos publicado 18 números con 10 artículos cada número. Actualmente publicamos 2 números por año, estamos tratando de implementar la publicación continua. Sí, esto también ha sido un reto porque se necesita un poco de mucho apoyo, de mucho personal para poder lograr siempre publicar los artículos, ¿no es cierto?, que se aprueban dentro pues del consejo editorial, ¿ok? Y como una parte reflexiva, ¿no es cierto? Cumplir con criterios para indexación es una experiencia nueva. Cada indexador pide diferentes cosas, pide que los metadatos sean más legibles, que los tengan mejor calidad, que la maquetación tenga ciertos criterios. Entonces, cada criterio para indexar es una experiencia nueva que nos deja a nosotros satisfechos porque logramos cada vez tratar pues de ir avanzando, ¿no es cierto? La revista cuenta actualmente con 16 indexadores de calidad, entre ellos, ¿no es cierto?, Latindex 2.0, Latinref, que es uno, pues, de los indexadores que conseguimos, y hemos ido avanzando en este proceso, pues, de tratar de posicionar a la revista económica dentro, pues, del campo de la economía a nivel de Ecuador y de América Latina, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo a mediano plazo es fortalecer la calidad editorial y avanzar hacia indexaciones internacionales, ¿ok? Muy bien. Una motivación relativamente importante, sobre todo para para las revistas publicadas por universidades públicas, sobre todo como es la Universidad Nacional de Loja, yo creo que es precisamente apuntar a estas indexaciones como Scopus y obviamente bajo la modalidad de Open Access, ¿no es cierto? Entonces, una motivación que sirve, ¿no es cierto?, para impulsar esta indexación, por ejemplo, en Scopus utilizando Open Access. ¿Ya? Es porque creemos que las indexaciones y el open access, sobre todo, fortalece la democratización del conocimiento como bien público, rompe con el modelo de lucro de editoriales tradicionales, aumenta la visibilidad internacional de la producción científica local o la producción científica desde el sur, ¿no es cierto?, sobre todo a América Latina. Promueve la soberanía académica y la justicia epistémica, reduce las barreras económicas para los autores y lectores y diversifica voces y perspectivas en la ciencia global, ¿ok? En una era en donde cada vez las revistas tienen un sentir más, que yo creo, un poco de lucro y cada vez las revistas se vuelven, aparecen revistas depredadores. Por acá muestro un gráfico, ¿no es cierto?, que en un artículo reciente se mostraba cómo los números especiales cada vez reducen, ¿no es cierto?, por ejemplo, los días para revisar un artículo. Sobre todo esto es muy común en los números especiales. Yo creo que como red de revistas latinoamericanas tenemos que afianzar ese proceso de open access, ¿no es cierto?, que hace que el conocimiento se democratice y sea un bien público como tal, ¿no es cierto? Entonces, la indexación en Scopus desde nuestra revista, que es motivada por una universidad pública, utilizar el Open Access pues es lo ideal, ¿sí? Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la experiencia de postulación que hicimos en Scopus. Nosotros hicimos este proceso de postulación, ¿no es cierto? Pasamos, digamos, todos los filtros. El veredicto final fue que rechazaban la indexación, ¿sí? Sin embargo, voy a compartir algunos comentarios que hicieron desde la indexación en Scopus. Obviamente, este proceso es un poco complejo, ¿no es cierto? Quedan algunas experiencias y aquí la tecnología puede jugar algunos roles importantes, ¿no es cierto? Podemos volver a postular después de un tiempo de 2 años aproximadamente, subsanando algunos de los comentarios que nos habían hecho la indexación de Scopus, que los comparto y los subrayé, principalmente los más complejos, por así decirlo. Por ejemplo, el alcance geográfico de la autoría y el contenido es demasiado limitado. Hemos
tomado, ¿no es cierto?, algunas herramientas que las voy a comentar más adelante. También nos comentaban que la revista muestra una calidad académica desigual en los artículos, lo que indica que la revisión por pares y la gestión editorial deben fortalecerse. Hemos trabajado fuertemente en este aspecto. Algunos de los comentarios un poco más quizás que se nos escapan de las manos, que son más externos, es por ejemplo bajas citas en buenas revistas indexadas en Scopus. A pesar de haber publicado durante mucho tiempo, nos comentaban que los artículos han traído pocas citas de otros, de Scopus, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esto es lo que para nosotros nos ha resultado un poco complejo, pero la tecnología puede jugar un rol fundamental y también las redes que podemos ahí ir tejiendo dentro de, por ejemplo, la Latin Rev, la red latinoamericana, ¿no es cierto? Por ejemplo, para estos comentarios de la proyección internacional limitada. Y para fortalecer el equipo editorial hemos emprendido algunas estrategias de acción como búsqueda de revisores en bases de datos globales, equipo editorial global, hemos incorporado más gente, hemos hecho en algunos paneles que he estado contactado con mucha gente, en donde hemos podido ir afianzando algunas estrategias de internacionalización de equipos editoriales, ¿ok? También el alcance geográfico de la autoría. Cuando una revista, ¿no es cierto?, está empezando, quizás es muy complejo a veces conseguir artículos de calidad que pasen la revisión por pares que sean externos, geográficamente externos. Entonces, nosotros hemos hecho muchas alianzas con universidades extranjeras de aquí, Colombia, México, sobre todo hemos tenido muchas alianzas, Argentina, Chile. Sí, en donde hemos empezado a hacer transferencia de artículos científicos también, que no hay propiamente una plataforma como para hacerlo en el Open Journal System, hasta donde yo sé, de repente es acá, alguien puede ayudarnos con esto. No, no lo he visto, digamos, como se hace en otras revistas, las transferencias, porque a veces nos llegan artículos que a mí me parecen muy interesantes, pero que no están dentro de nuestra línea. Por ejemplo, artículos sobre contabilidad, sobre técnicas de contabilidad, que nosotros no nos dedicamos a esa rama, pero podría ser que a otra revista le interese, ¿no es cierto?, ese artículo y se puede hacer así como se hace, ¿no es cierto?, en Scopus una transferencia a alguna otra revista más especializada en el campo, ¿no es cierto? Eso también podría, ¿no es cierto?, servir para generar una red global, ¿no es cierto? Y que hemos hecho con, sobre todo esta, que es un poco externo, las bajas citas en buenas revistas indexadas en Scopus. Hemos sido pues instalado en este nuevo número, sobre todo vamos a tratar de utilizar un plugin de OJS, que es el complemento de citas de Scopus y Crossref, ¿sí? Entre ello, pues también entre algunos académicos que hemos ido generando algunas redes, también sugerir, por ejemplo, cuando se hace un trabajo, de vez en cuando, ¿no es cierto?, que los artículos, decirles, miren, aquí tenemos una revista en donde se publica temas sobre los que están trabajando, quizás les interese citar algún documento, eso se hace, digamos, en red también de algunas redes que hemos creado con México y Colombia, sobre todo gente que puede ayudarnos también con esta visualización de la revista, compartirla, ¿no es cierto? Y sobre todo mirar con estos plugins que hay en el OJS, ¿no es cierto? Para saber cuántos artículos de Scopus nos están citando y poder fortalecer el trabajo, ¿ok? Lo que nos queda Lilia, por no sé hacer si un poco, estamos en tiempo como para que vaya ya. cerrando. Termino con estas dos diapositivas, sí, un poco el rol de la tecnología que nos queda aquí, la automatización de flujos editoriales, que nos ha ayudado mucho a través del OJS, del Open Journal System, a apoyarnos en esta herramienta, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de los metadatos y la citación, que fue una observación de Scopus también, para la nueva postulación que queremos hacer el próximo año, resolviendo todos los criterios, ¿no es cierto? Y sobre todo, había visto que revistas de América Latina son muy, por así decirlo, burocráticas. Hay revistas en donde, por ejemplo, yo mismo he querido enviar a alguna revista indexada en Latindex, en donde nos pedían, por ejemplo, no sé, tres hojas de Excel con el CV de los autores y era, creo que algo que me demoraba casi un día entero llenando. Entonces, las revistas tenemos que empezar a dejar de quizás poner muchas trabas burocráticas a la hora de enviar artículos científicos. Y ahí, ¿no es cierto?, la plataforma Open Journal System, que nosotros la hacemos, ¿no es cierto?, los derechos de la sesión de derechos de los artículos y las pautas y todo está, ¿no es cierto?,
todo en el OJS ya transado ahí para que no se tengan que enviar, ¿no es cierto?, ninguno de estos documentos, ¿ok? Entonces, un poco el impacto que hemos tenido en la revista económica desde el año 2016. Hemos también implementado métricas de impacto alternativas, instalando plugins del OJS como el Plum Metrics, Plum X Metrics, que esto se hace cuando uno consigue el DOI y le puede ir dando seguimiento al DOI. Por ejemplo, acá les muestro cómo les muestra un poco este plugin que es muy interesante. De repente haya colegas de revistas que también están teniendo un desafío en torno a los metadatos que se generan, ¿sí? Un plugin bastante interesante para ver citas de Mendeley, visualizaciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, los resultados esperados, terminando con la presentación, queremos una mayor diversidad geográfica de autores y revisores, una mejora continua para una repostulación en Scopus, ¿no es cierto? Mejorando, incorporando más tecnología al proceso, ¿no es cierto? Un incremento de la visibilidad internacional de la revista y un fortalecimiento de las redes de colaboración académica global, ¿ok? Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia atravesando este proceso de postulación un poco internacional y quizás sirva, ¿no es cierto?, como referencia para algunos otros colegas que están también queriendo apuntar, digamos, por allí, por estas indexaciones, ¿ok? Entonces, esa es mi experiencia un poco comentando y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Cristian. Y les comentamos que se sumó a la transmisión Chile, así que bueno, se van ampliando la cantidad de países. Ahora le damos la palabra a Melina Caraballo por Cuadernos de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa de Argentina. Bueno, buen día a todas y a todos quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube. En este breve recorrido que haré sobre la presentación de la revista Cuadernos de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, me detendré en algunas herramientas tecnológicas que fortalecen la gestión editorial, pero quizás son herramientas que ya están incorporadas en otras revistas, pero lo interesante de este recorrido, en especial de la revista Cuadernos, es que es una revista que tiene otras lógicas editoriales y cómo hemos utilizado e incorporado esas herramientas para mejorar el flujo y además el vínculo con la comunidad. Cuadernos de Extensión es una revista que surgió en 2015 y que en 2020 nos incorporamos al uso de la plataforma Open Journal System, migramos ahí el contenido para mejorar sobre todo el flujo, el trabajo y las producciones vinculadas con la extensión. Cuadernos busca compartir en el marco de este panel la incorporación de herramientas tecnológicas que nos permiten fortalecer, como dije antes, el vínculo con la comunidad. En este punto es importante aclarar que sostener una revista de extensión universitaria implica desafíos específicos, en tanto que la lógica editorial no responde exclusivamente a los parámetros tradicionales de la ciencia académica, sino que se fundamenta específicamente en la construcción colectiva del conocimiento, en la interdiscursividad y en una práctica de extensión crítica. En este modelo, el conocimiento no se concibe como un producto acabado, sino que se transfiere, y ni tampoco se transfiere, sino que es un proceso en el que se coproduce entre el diálogo entre la universidad y la sociedad. Por lo tanto, el valor de una revista de extensión reside no solo en la calidad formal de los artículos, sino especialmente en la capacidad de articular los saberes académicos y los territoriales, visibilizar las experiencias sociales significativas y sobre todo, y esto nos parece lo más importante, habilitar la participación activa entre diversos autores. En el caso particular de Cuadernos, los artículos no solo, en este sentido, no solo documentan las acciones, sino que habilitan el protagonismo de quienes integran esos procesos, reivindican la extensión crítica y militante y cuestionan los marcos tradicionales del conocimiento académico. Así, la incorporación de las voces, prácticas y modelos fortalecen el perfil editorial de Cuadernos y consolidan esta revista frente a lo colectivo, a lo situado, a lo transformador. Esto impacta además en las políticas editoriales, ya que exige criterios de evaluación acordes a la especificidad del campo extensionista, promueve un lenguaje inclusivo y contextualizado y redefine qué se entiende por calidad desde una mirada que valora tanto la rigurosidad como el compromiso con lo social. De este modo, la revista
no solo acompaña las experiencias, sino que se transforma con ellas. Aún así, es decir, aún a partir de las particularidades que tiene una revista de extensión, Cuadernos es evaluada con los mismos criterios que las revistas científicas de investigación. Esto hace que se plantee una tensión de alguna manera estructural dentro del equipo editorial. ¿Por qué? Porque los indicadores como el factor de impacto, la indexación en bases de datos internacionales, propios de modelos de publicación científica no siempre son adecuados para valorar publicaciones que priorizan la accesibilidad, la horizontalidad de la producción de saberes y la apertura hacia lenguajes y formatos quizá no tan convencionales. Esta situación obliga a la revista de extensión a desplegar estrategias que son innovadoras para este tipo de revistas, por eso aclaraba, quizá no lo son para una revista científica, y esto permite garantizar un reconocimiento institucional como para preservar también la especificidad epistemológica de una revista de extensión. Para responder a estas exigencias, sin perder de vista la identidad de la revista, Cuadernos ha incorporado herramientas tecnológicas fundamentales, como digamos, la migración a OJS. Esto permitió organizar los flujos de trabajo, asegurar el seguimiento en diferentes etapas editoriales. También mejoró su interoperabilidad con bases de datos y buscadores. Esta infraestructura no solo amplía el alcance y la circulación de las publicaciones, sino que también contribuye a una mayor transparencia y profesionalización del proceso editorial, respetando siempre el proyecto propio de la revista. También se incorporó dentro de la revista un software para la detección de plagio. Esto nos permitió de alguna manera garantizar una mejor calidad de los artículos, sobre todo porque se pueden prevenir situaciones como el plagio y asegurar además que haya presentaciones de trabajos que aporten desde lo original. Por lo tanto, esta decisión refuerza el compromiso de la revista con una ética editorial, al mismo tiempo que respeta y reconoce la diversidad de los lenguajes, los saberes y los modos de legitimación del conocimiento propios de una revista de extensión. Otra de las incorporaciones fue el uso de los marcadores persistentes, como el DOI, el ORCAID, el ROR, porque estas incorporaciones, si bien responden específicamente a formatos o circuitos científicos tradicionales, la adopción en una revista de extensión permitió, digamos que fue una decisión estratégica, formar parte y ampliar y garantizar la circulación de los saberes que se producen en la extensión. Esto, de alguna manera, también colabora con la jerarquización de la revista. Por lo tanto, la asignación del DOI a un artículo no solo mejora la estabilidad del enlace o su localización en plataformas académicas, sino que también permite que estas producciones vinculadas a experiencias comunitarias y prácticas territoriales adquieran visibilidad y reconocimiento en entornos internacionales. La exigencia del ORCAID, por su parte, también favorece el reconocimiento de las autorías individuales, pero también las colectivas, y esto también nos permite validar otros espacios de conocimiento. En cuanto al ROR, nos permitió identificar no solo las universidades, sino otras instituciones con las cuales se entra en diálogo, habilitando un reconocimiento institucional en esta complejidad del entramado territorial que Cuadernos también busca visibilizar. La implementación de estas herramientas no fue armónica, sino que de alguna manera implicó al inicio algunas dificultades, sobre todo técnicas, para, digamos, incorporar a todo el equipo editorial y capacitar en el uso de estas herramientas, pero siempre pensando en que estas herramientas iban a reforzar la legitimidad de la revista en circuitos académicos, pero sin perder de vista la apuesta política de Cuadernos, que está centrada en democratizar el acceso al conocimiento, reconocer la diversidad de lenguajes y actores que participan en su construcción y disputar desde la extensión crítica los modos de producción, circulación y legitimación del saber. Por lo tanto, más allá del cumplimiento de los estándares técnicos, estas decisiones editoriales buscan consolidar un lugar para estos otros saberes territoriales, colectivos, situados en el mapa global del conocimiento, ampliando las posibilidades de que sean leídos, citados y puestos en diálogo en diferentes espacios sin desdibujar su identidad ni sus condiciones de producción. En cuarto lugar, se fortalecieron estrategias que tienen que ver con la circulación de esta producción de conocimiento, y en este sentido hacemos hincapié en que se trabaja sobre todo a partir de la difusión de la producción que se hace en extensión en redes sociales, específicamente en Facebook, en Instagram y también a través de grupos de WhatsApp en los que dialogan especialistas, referentes en la extensión a nivel regional, a nivel latinoamericano, también organizaciones comunitarias. Y en este sentido, para la revista es fundamental que los artículos, las entrevistas y las distintas producciones
que responden a las distintas secciones de las revistas circulen activamente en redes, ya que estas plataformas permiten acercar los materiales a un público más amplio, más allá del estrictamente académico. Esta estrategia facilita el acceso de docentes, estudiantes, organizaciones comunitarias y actores sociales, al mismo tiempo que promueve una apropiación más amplia de los saberes construidos y fortalece los vínculos entre la universidad y la sociedad. Si bien los contenidos de Cuaderno están disponibles en acceso abierto, su difusión en redes habilita un canal de comunicación más ágil y cercano, fundamental para llegar a temáticas vigentes, territorio, derechos, ambiente, educación popular, entre otras, en momentos en los que retoman actualidad o urgencia social. Circulan principalmente a través de estas redes, a través de WhatsApp, y por otro lado, la revista también trabaja con redes o plataformas académicas como Google Scholar, Mendeley, Academia, que permiten indexar y referenciar los artículos publicados, ampliando también su alcance, su recuperabilidad. La inclusión en Google Scholar resulta especialmente importante para una revista de extensión, ya que facilita el acceso abierto a los textos para investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes, organizaciones, es decir, para los públicos múltiples a los que busca llegar esta revista. El uso de Mendeley como gestor de referencias promueve la citación y la circulación de los artículos en entornos académicos diversos, a la vez que fortalece el reconocimiento de las prácticas extensionistas eh, en estos espacios y sobre todo para validar la producción de estos conocimientos que se producen al interior de la revista. Estas herramientas no solo potencian la visibilidad académica, sino que contribuyen a posicionar la extensión universitaria como un campo legítimo dentro del panorama de la producción científica y social. Y el último punto, el anteúltimo en realidad, sobre los que me quería centrar, es la Ya convocatoria estamos dossier. en. Ya estoy, Disculpame, bueno, Emilia, estamos son en dos tiempo. Bueno, puntos igual cerrá entonces. tranquila y piden si podés poner la presentación, el modo presentación, viste que Bien. se ve chiquito. Ah, pensé que estaba habilitado, perdón, perdón. Los últimos dos puntos es la convocatoria dossier y el último es el posicionamiento editorial frente al lenguaje. Nos parecen estos dos puntos sumamente importantes, teniendo en cuenta que estamos hablando de una revista de extensión. En cuanto a la apertura, que implica para nosotros la convocatoria a dossier, nos permite, de alguna manera, diversificar las voces, promover el ingreso de nuevas problemáticas vinculadas a los territorios y visibilizar debates emergentes en el campo de la extensión. Estos dossiers constituyen además una herramienta fundamental para garantizar la participación activa de equipos de trabajo, colectivos, redes o proyectos, desde distintas regiones y disciplinas. Al abrir la revista a propuestas externas y permitir que estos distintos actores coordinen y organizan núcleos temáticos, se profundiza también el carácter plural e interdisciplinario de la publicación. Para ir cerrando, entonces, me detengo en el último punto que para nosotros es sumamente importante y que tiene que ver con un posicionamiento editorial de la revista frente al lenguaje. En este sentido, se adopta de manera sostenida dentro de la publicación una política de uso del lenguaje no sexista, inclusiva y respetuosa de la diversidad. Esta elección no se reduce a una cuestión formal o estética, sino que responde a un posicionamiento ético, pero sobre todo político, que atraviesa tanto la práctica editorial como el sentido de una revista de extensión comprometida con la transformación social. En este sentido, también pensamos que el lenguaje no es solamente una herramienta de representación, sino sobre todo de producción de realidad. Reproducir fórmulas androcéntricas, invisibilizar identidades o reducir la complejidad de los sujetos sociales mediante formas de nombrar que excluyen o jerarquizan contradice los principios de una universidad pública comprometida con la pluralidad y el reconocimiento de todos sus interlocutores. En este marco, Cuadernos asume un posicionamiento editorial claro respecto del uso del lenguaje no sexista. Este se traduce en múltiples decisiones editoriales, desde la redacción de las convocatorias hasta todas las intervenciones que se hacen en el proceso editorial. Además de pensar en un lenguaje no sexista e inclusivo, se trabaja sobre la posibilidad de que los textos sean claros para el amplio público al que se dirige la revista. Para cerrar entonces, la gestión editorial de Cuadernos se configura como un proceso dinámico y comprometido en el que las estrategias editoriales, la apertura a la participación mediante las convocatorias a dossier y el uso
consciente de un lenguaje no sexista, se articulan para fortalecer la misión social y política de la revista. Este enfoque integral busca no solo garantizar la calidad, la pluralidad y el rigor de los contenidos, sino que también reafirma el compromiso con una extensión crítica, situada y democrática, capaz de reflejar y promover la diversidad de saberes y voces presentes en los territorios donde la universidad actúa. De este modo, la revista sostiene su función como espacio plural y ético comprometido con la democratización del conocimiento y la transformación social. Muchas gracias y agradezco el espacio específicamente para una revista que es de extensión. Muchas gracias, Melina. Bueno, ahora entonces, si les parece, abrimos a las preguntas que ya nos fueron llegando desde el canal de YouTube. Em, Ustedes también las pueden ver en el chat, digo, a quienes estamos acá en el Zoom. En primer lugar, para Pablo, preguntan si ya se logró validar un HTML hats de los que genera con Cielo, dónde se descarga el software. Ahí eso es por lo menos para Pablo. Y cuáles fueron las tareas que les simplificó y los ahorros que pudieron hacer dentro del proceso editorial, que algo ya comentaste. Para Cristian, si recibieron apoyo de la Universidad de Loja para hacer los procesos de presentación en indizadores, perdón, como Scopus, quienes participaron del equipo editorial en estas postulaciones. ¿Qué datos de interés les han proporcionado los plugins instalados respecto a las métricas? Y después para Melina, por un lado, las redes sociales que tiene la revista son particularmente de la revista o de la universidad, y si desde ellas difunden sus contenidos y actividades. Y también, acá más, cómo pudieron implementar los identificadores persistentes, si tuvieron apoyo de las autoridades de la universidad, cómo es la relación en el ecosistema de revistas de la institución, siendo una revista de extensión, y cómo evalúan la implementación de los sistemas antiplagios. Si quieren podemos responder en el mismo orden que hicieron sus presentaciones. Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir un poquito de la pantalla para mostrar respecto a algunas de estas preguntas. Acá lo que les estoy compartiendo, no sé si ya lo ven. Es la página donde está la documentación de URI. Acá tienen toda información sobre una descripción breve de la propuesta, algunas dependencias de software. El software que se utiliza de base en realidad es R, si bien también hay una articulación con Pandoc, que es un programa hecho en Haskell, y con LaTeX. Hay algunas dependencias y acá está explicado cómo se instala. Dentro de R deberían correr esto. Y acá, bueno, sigue hablando sobre la documentación. Y acá está la mención que había hecho antes respecto a la licencia y que es para revistas de acceso a diamantes. En esta misma página van a encontrar otras pestañas sobre distintos aspectos para configurar URI y todas esas cosas. Algunas están todavía en proceso de construcción, pero bueno, van a poder ahí utilizarlas. Y acá está el GitHub donde en realidad se aloja el proyecto. Eso respecto a dónde descargarlo y está actualmente disponible. Respecto a la pregunta sobre los XML Chat Cielo, actualmente estamos todavía trabajando con la gente de Kaisit, que es la que trabaja con Cielo Argentina, para poder generar los estándares. Eso, en realidad, lo que es respecto al XML Chat, acá les voy a mostrar una muestra. Voy a tomar un artículo cualquiera para el cual hicimos eso. Y como van a ver, el validador lo... Bueno, acá hay un elemento. Ah, porque no tiene. No reconoce TR, eso hay que recomendar. Pero bueno, en términos generales, el validador pasa. O sea, acá lo que pasa es que hay una etiqueta que es la de TR, que es la que indica la primera fila de una tabla, que XML Cielo no lo reconoce. Nosotros en el chat que generamos, en realidad lo hacemos con otro DTD, que es el 1.3. Cielo utiliza como base el 1.1 y ha hecho modificaciones sobre eso. Entonces tiene muchas especificaciones muy propias de Cielo. Actualmente estamos trabajando con la gente de Kaisit y Cielo Argentina, porque en realidad el problema no tiene que ver tanto con el XML, sino con cómo la página absorbe eso. Entonces, en realidad el problema actualmente está en eso. Estamos trabajando con el equipo de producción de ellos, pero sí, y esto no está disponible todavía. Esto es algo que está en desarrollo, en producción. Em, Así que bueno, sí, estas son un poco las preguntas que me habían hecho. Ah, perdón, y otra cosa más que quería mostrarles respecto a la
utilización de la customización de las revistas. Esta es nuestra revista, esta es más o menos la estética de la revista nuestra, que la hemos customizado para que sea como nos agrada a nosotros, pero acá tiene, por ejemplo, como es el ejemplo de la revista básica. O sea, si ustedes no hacen nada, la revista se va a ver así. Esta es una revista obviamente de mentira, donde, bueno, se ven acá cómo es más o menos la estética de la revista. Y lo que va de uno hacia otro es totalmente customizable. Incluso se pueden hacer cosas muchísimo más complejas. A nosotros nos gustaba algo simple, minimalista, pero obviamente si ustedes quisiesen poner muchos más elementos dentro de la revista también es posible, porque básicamente esto depende de configurar látex. O sea, básicamente requiere que las personas que hagan la customización sepan látex y puedan hacer casi todo, porque lo único que tienen que hacer es reordenar la información. La información es la misma. Un poco en lo que se basan estas formas de ramificadas de edición es en entender que en realidad no son lenguajes de texto enriquecido como es el Word, donde nosotros el texto ya tiene la negrita hacia adentro, o sea, la negrita está dentro de la palabra que nosotros ponemos en negrita, sino un lenguaje demarcado, donde lo que decimos es, acá queremos resaltar esto, esto es el título, esto es tal cosa, y después los lenguajes específicos generan las salidas cuando uno le dice, bueno, el título quiero que tenga tal color, que tenga tales características, etcétera. Bueno, eso era un poco lo que quería mostrar, dejo de compartir. Cristian. Ya, muchas gracias por las preguntas. Bueno, contestando una por una las preguntas, primero el apoyo institucional. Yo creo que siempre el apoyo, por ejemplo, en el ámbito de la maquetación, hemos tenido apoyo de la universidad, de la Dirección de Investigación, que es la encargada sobre todo de los procesos de las revistas científicas. La universidad acá tiene, me parece que 5 revistas científicas activas que también están un poco buscando indexadores de calidad cada vez más internacionales. Y en ese sentido, sí, nos hemos apoyado, digamos, entre los diferentes editores de la misma universidad, editores externos que nos han ayudado en este sentido. Yo creo que sí nos falta un poco organizarnos quizás mejor entre todas las revistas, digamos, de las 5 que tenemos aquí en la universidad, creo que somos los únicos que quizás hemos dado ese salto a mirar qué nos retroalimenta Scopus, por ejemplo. Pero nosotros como editores de las revistas de la universidad sí deberíamos un poco más tratar de todos impulsar este proceso de indexación, pero yo creo que el apoyo de la universidad siempre ha estado ahí, ¿no es cierto? Y eso es importante como universidad pública, sobre todo sentir el apoyo de la universidad. Ok, siguiente pregunta con respecto a quienes participaron del equipo editorial. Básicamente, nosotros trabajamos con un comité editorial también externo que nos ayudó a validar sobre todo los metadatos, la construcción de, o sea, mirar número por número que estén correctamente hechos, porque era nuestra mayor preocupación. Tuvimos que todos los metadatos, porque cuando empezamos con la revista no sabíamos mucho manejar el Open Journal System y nos tocó rehacer todos los metadatos de los primeros números, ¿sí? Sin embargo, todavía hay que hacer mejoras, ¿sí? Ahí el comité editorial también externo que nos ayudó y un comité editorial de mi persona, que soy el editor en jefe, por así decirlo, más otros 2 compañeros con los que fundamos la revista cuando éramos estudiantes. Entonces, un comité yo creo que esta experiencia nos anima a seguir incorporando más gente, más experiencia de algunos comentarios que nos han hecho acá en Scopus, por ejemplo, para incorporar más gente. Y respecto a los datos de interés que nos ha proporcionado los plugins, sí, un dato de interés que a mí me sorprendió que se podía hacer esto es, por ejemplo, cuando uno se utiliza el Plum X Metrics. Ahí también lo que uno puede mirar es, por ejemplo, si los artículos científicos que uno está publicando están un poco yendo más allá del ámbito académico y se están citando, tiene un contador para ver se llama el Policy Citation. Sí, que ayuda a ver si es que los artículos están citados, por ejemplo, o han ayudado o aparecen en proyectos de ley. Por ejemplo, hay algunos artículos que han empezado a ser citados como evidencia científica para proyectos de ley en Ecuador, algunos de los artículos nuestros, ¿ok? Entonces, esto, digamos, nos alienta a saber que la revista en realidad está dando visualización y está dando soporte científico para la toma de decisiones dentro de la política económica. Entonces, yo creo que ese es uno de los más allá de las citas y eso que está sirviendo a los hacedores de política
para sustentar, ¿no es cierto?, mucho de la política que se está haciendo en el país. Entonces, estos indicadores dan esas cuantías, ¿sí? Y pueden animar mucho, ¿no es cierto?, a que continuemos con el trabajo, de que se está visualizando el trabajo, tiene métricas de visualizaciones en Mendeley. Nos falta un poco implementar ahora esto de Scopus para saber cuántos están citados y, pues creo que nos puede dar una visión más clara de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eso. Gracias, Gracias. Cristian Medina. ¿Podrías recordarme, Mercedes, la pregunta o las preguntas? Sí, ahí voy. Em, por un lado, si las redes sociales son de ustedes, o sea, de la revista o de la universidad, y qué difunden, digamos, si difunden contenidos y actividades, digamos. Esa sería una pregunta. Y después estoy revisando cómo pudieron implementar los identificadores persistentes, si tuvieron apoyo de las autoridades de la universidad, cómo es la relación, dice ahí, como en el ecosistema de la de las revistas, siendo una revista de extensión, y cómo evalúan la aplicación de sistemas antiplagios. Bien, bueno, en primer lugar, en cuanto a la consulta sobre las redes son específicas de la revista, tanto las redes sociales como el uso de las plataformas académicas. Hay un equipo dentro del equipo editorial de la revista que se ocupa específicamente del trabajo con redes, así como también hay otro equipo que se ocupa de las plataformas académicas y dentro de esas redes se elaboran producciones que sirven sobre todo para difundir el contenido, la producción de la revista a partir, por ejemplo, de breves cápsulas audiovisuales a veces son pequeñas entrevistas que se les hacen a los autores sobre los artículos. Siempre la intención es que a partir de esas piezas que se difunden en las redes sociales, por ejemplo, quien los ve vaya y lea el artículo completo. Pero como dije antes, para nosotros las redes tienen una importancia muy grande, sobre todo porque intentamos llegar a un público mucho más amplio. Entonces, esas piezas que se generan a partir de las redes nos permiten ese vínculo con la comunidad. En cuanto a cómo convive esta revista en ese ecosistema de revistas, nosotros tenemos en la Universidad Nacional de La Pampa un portal de revistas que alberga las revistas de todas las unidades académicas de la universidad. En el caso de la revista Cuadernos de Extensión Universitaria, es la única revista que no es de una unidad académica en particular, sino que es la única revista de rectorado, así como también es la única revista de extensión que tiene la universidad. Si bien forma parte de Rectorado, es una revista que tiene absoluta autonomía, ¿no? Tiene un equipo editorial que rige los contenidos y la toma de decisiones editoriales de la revista, pero como es una revista que también fue evaluada, forma parte del portal de revistas, entonces está dentro de ese ecosistema y convive con las otras revistas de la misma manera que es evaluada, con las mismas lógicas que se evalúa al resto de las revistas científicas que están dentro de ese portal. Con respecto al uso de herramientas, nosotros usamos para la detección del plagio, usamos una herramienta en particular que es de Turnitin, que es Similarity Check. Ese uso de esa herramienta para nosotros fue muy importante, sobre todo para garantizar la calidad. Tanto el uso de esa herramienta como uno de los identificadores persistentes, que es el caso de DOI, no podrían sostenerse dentro de una revista, sino es a partir de un sostenimiento de toda la universidad, un sostenimiento institucional, porque son herramientas que son, digamos que no son gratuitas, no son abiertas, como sí podemos pensar el uso de ORCAID o el uso, por ejemplo, de Error. Son herramientas que tienen un costo, por lo tanto forman parte de una política institucional y en ese sentido hay un acompañamiento de parte de la universidad, no solo para esta revista de extensión, sino para el resto de las revistas de investigación que forman parte del portal de revistas de la universidad. No sé si queda alguna duda o alguna otra pregunta. No, está respondidas. Gracias. Bueno, y entonces ahora continuamos con las intervenciones de las próximas dos revistas. Por un lado, le vamos a dar la palabra ahora a Wagner Feloniuk por la revista Brasileira de Historia y Ciencias Sociales del Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande do Sul, Brasil. Boa tarde a todos.
Eu me chamo Wagner. Eu vou falar em português, então vou falar um pouco mais devagar, porque eu acho que a maior parte das pessoas ouvindo é falante de espanhol. Eu sou professor de História do Direito e Direito Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande. E faz uns 15 anos edito revistas, as duas hoje, a Revista Brasileira de História e Ciências Sociais e a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Essa segunda, uma revista sendo publicada há 160 anos, uma das mais antigas do Brasil em atividade. Eu só vou tentar agora abrir a minha apresentação. A minha apresentação, ela se voltou a como as revistas científicas estão aplicando inteligência artificial e como elas estão recebendo, num sentido formal, de falar no tema e dizer que estão utilizando. Eu só não estou conseguindo abrir aqui a apresentação. Caros, eu vou fazer sem a apresentação, tá? Que eu realmente estou falhando em abrir. Agora eu abri o PDF e o Zoom ficou todo pequenininho, então não vou interromper. ¿Querés que Ah, la proyecte? Ya que la hiciste, ¿la proyecto yo? sim, é um PDF. Eu posso enviar, talvez por aqui. Está No, aí. sí. Então, eu só vou dizer próxima quando for o momento de passar. Próxima. O meu método de trabalho foi procurar todas as revistas brasileiras da área do direito que têm a qualificação máxima no Ministério da Educação do Brasil. Nós temos aqui um sistema brasileiro que divide as revistas em 10 estratos. 30 delas estão no extrato máximo hoje no Brasil e são feitas no Brasil. Há o fenômeno de que há um número um pouco maior, mas revistas muito importantes da América Latina, Europa, também são colocadas no extrato 1. Mas eu não entrei nessas, eu queria ver a situação brasileira do uso de inteligência artificial. Pode passar para a próxima. Então, o que encontrei analisando elas? Primeiro, são 30. 26 delas eram revistas com normas editoriais acessíveis publicamente. Isso acontece porque no Brasil, bem mais de 80% das revistas científicas são de acesso aberto. E algumas delas são de editoras, especialmente impressas, e aí as normas não são acessíveis com tanta facilidade. Bom, dessas 26 que eu consegui ler as regras editoriais, só 6 revistas, o que é 20% do quadro que eu tive, fazem menção à inteligência artificial. O interessante é que algumas dessas revistas que não fazem menção têm inclusive linhas editoriais dedicadas a AI. Elas falam em outros sentidos, alguns sentidos duradouros da sua experiência, mas não nas regras editoriais. E 6 delas realmente falam em AI. Próximo. Essas aqui são as revistas, eu li as regras de cada uma e que situação nós encontramos aqui. Uma única revista, inclusive uma revista que é comercial, ela proíbe. Ela diz que o autor declara que não utilizou AI nos seus artigos. Todas as outras, e eu acho que essa é a tendência no Brasil, dizem que o autor pode usar inteligência artificial, contanto que com um uso ético, e aí definem, cada revista da sua forma, o que é um uso ético. Normalmente dizendo que pode fazer correção de texto, pode fazer tradução e dizendo que não pode fazer coisas como produzir texto no integral ou colocar itens sem saber sua autoria, sua origem, certo? Então temos um sistema em que quando se fala, em geral se aceita. Isso, ao menos no Brasil, me parece que já é uma alteração de cenário. O primeiro momento das revistas no Brasil foi de negar o uso, os editores dizendo, né, não vamos ser uma conversa comum. E num espaço curto de tempo começou a haver essa aceitação. Próximo. Então,
alguns enfoques em nível introdutório sobre o uso de AI. Próximo, por favor. Aqui pensando muito em revistas científicas, né, na nossa produção de texto científico e como um editor encara ela. Então, o que que eu diria que nós temos nós aí de interessante, de potencial? Primeiro, AIs podem fazer uma análise de texto, ainda que não confiável, mas muito rápida, de uma quantidade grande de texto. E muitas vezes ela é efetiva até na produção científica quando ela busca padrões. Se tu busca por palavras-chave, se tu busca pelo certo uso de uma palavra, tu consegue saber que num documento de milhares de páginas ela é citada, por exemplo, 300 vezes, e criar índices sobre essa citação. Isso permite certas análises quantitativas. Elas têm limites, mas há alguma utilidade. E as duas principais utilidades que a gente nota na edição de revistas é que ela corrige textos, ela corrige o português muito bem, ela é útil para quem está escrevendo o texto e não está produzindo nada na I, mas está arrumando a vírgula, o ponto, a conjugação verbal. E ela também pode ser muito útil, isso eu sinto nos alunos de graduação, nem os de mestrado e doutorado, para que eles consigam ler artigos de outros idiomas que não são acessíveis para eles. Eles conseguem acessar alemão, italiano, francês, há problemas, mas eles conseguem ler esses artigos. Então há uma condição de traduzir e chegar perto de informações que eles não teriam de outra forma. E o que que tem de problemas? Bom, eu acho que é o que a gente conhece. Aí produz um texto muito fechado, não diz bem a origem, ele muitas vezes tem erros, erros de doutrina, erros mesmo, assim, realmente tu lê e não é aquilo que tu ensinaria para um aluno, mas também outras vezes tem informações autorais que não tem o autor escrito, e tu não sabe que método ela usou um algoritmo completamente inteligível para nós de fora, como um usuário frontal. E por fim, aquela cuidado e que a gente sente também, aí é treinada e por consequência ela apresenta os dados de acordo com o seu treinamento. Muitas vezes dados com vieses sociais, dando respostas deslocando o que tu imaginaria para dizer coisas que aí gostaria de dizer. Típico de uma rede social. Se tu ensinar milhões de textos de rede social, tu vai acabar com respostas que te lembram. E isso cria problemas bem graves para a produção científica. Próximo. Então, trabalhei aqui dentro da lógica da visão de um editor de revista, o que seria possível fazer com relação ao uso de inteligência artificial nas revistas. Próximo. Uma primeira posição possível seria a proibição. As revistas exigirem dos autores que eles não usem em nenhum momento da produção científica inteligência artificial. Minha posição é de que isso evita os problemas éticos, mas também isso cria dificuldades que é tu limitar os potenciais que ela tem, o potencial corrigindo textos, o potencial de tu usar em algum momento de traduzir um idioma inacessível, outros. E também trazer na posição de editor que é muito difícil a gente saber quando ela está sendo usada, porque há softwares que dizem que detectam inteligência artificial, mas isso não é realista pela própria forma de produção dos textos, eles tendem a esses softwares a terem limites. E a gente vê nos testes, né, quando colocam poemas de séculos atrás, colocam a constituição de um país e vários dos softwares dizem que isso é 100% uso de inteligência artificial. A gente sabe que não funciona tentar detectar e tende a não funcionar, nem agora nem depois. Então, para descobrir se está usando, a gente pode ver sinais que não estão no teclado, como aquele en dash, que é um traço bem comprido que não tem teclado nenhum e a inteligência usa afirmações textuais, né? Às vezes a inteligência fala que ela está dizendo algo, então tu conseguiria saber dali é uma inteligência, mas aí os editores iam ter que ler todo o texto pensando nisso também, humanamente, é muito difícil. E também eu vejo, a tendência das revistas no Brasil não é proibir, pelo contrário, parece que ela se encaminha para um uso ético barra limitado. Segunda possibilidade. Permitir. Bom, essa é uma possibilidade que ela só funciona num nível de lógica
no sentido de que se tu pode proibir, tu pode permitir. Eu não vi nenhuma revista dizendo permito o uso. Eu tendo a pensar que isso não vai acontecer. Uma permissão ampla não é muito realista. Elas tendem a colocar textos exigindo certos critérios de ética ou de cuidado na escrita. E eu só vejo uma revista não proibir, né? Não ter norma nenhuma. Acho que com o tempo elas vão incorporando. E, claro, se a gente simplesmente permitisse, a gente ia acabar permitindo textos de baixa qualidade, feito por pessoas que não fazem ideia do que estão escrevendo em alguns momentos. Então, realmente não é uma situação de permissão em nível científico. Próximo. E aí, a terceira opção, e eu acho que é aqui que a gente vai ver o desenvolvimento, é aqui que tem um interesse mesmo de editores pensar, ok, permissão com uso ilimitado. Então, no que é viável permitir? E as revistas diferem muito no que elas dizem. Tipicamente, eu vejo aceitarem tradução e revisão, e aí entra uma zona cinzenta, uma zona de dúvidas, em que a gente se pergunta até onde aí pode analisar texto, pode buscar informação e te trazer, pode ter novas ideias. Eu acho que esse é o ponto em que tem espaço para muito avanço e não há nenhum tipo de consenso visível no material das revistas brasileiras que eu analisei, certo? Próximo. Aí, discussões possíveis. Próximo. Aqui eu coloco uma pequena lista de elementos que eu consideraria na hora de decidir o que proibir. Ou seja, elementos que a gente lê e discute com o resto dos editores quando a gente faz alguma alteração editorial para pensar e aí colocar, né? Aí faz um plágio novo na nossa experiência científica, que é um plágio de uma fonte que tu não conhece. Tu sabe que ela produziu o texto, tu sabe que ela deu a ideia saiu de algum ser humano, mas tu não sabe quem. Então, uma espécie de novo plágio. Tem uma questão de autorias, né? Tu nunca sabe se ela está falando a autoria certa. A questão das alucinações, ela realmente às vezes fala dados falsos. Eu sou um professor de direito, então aí eu posso afirmar ela tem uma dificuldade muito grande com jurisprudência. Tu pede para ela procurar casos, a taxa de erro é muito alta. Ela cria casos do zero, pelo menos uma aí sendo usada no Brasil. Então ela alucina. Os vieses sociais, o quanto ela acaba falando os preconceitos e as visões eventualmente ultrapassadas que ela encontra nas suas fontes de treinamento. A dificuldade com o método científico, tu não tem como reproduzir muito do que tu encontra ali, tu só lê, tu não sabe o método. E por fim, aquele medo que eu acho que é o medo dos editores em geral, tu começar a receber artigos de pessoas sem qualificação adequada, escrevendo sobre assuntos que elas não conhecem bem, porque elas estão no sistema do publish or perish, elas querem publicar para avançar na sua carreira. Eu acho louvável as pessoas quererem publicar, mas antes uma pesquisa relevante que as leve a ter um motivo para publicar. E aí facilita muito a baixa qualidade acadêmica. Isso é um problema e certamente já está sendo enfrentado por muitas revistas. Próximo. Ya estamos en tiempo, Wagner, ¿sí? Tá, é o último, e você curto nele. E aí eu dou aqui uma sugestão de o que proibir, elementos que eu acho que tendem a ser apropriados para uma proibição, que é a produção textual pela AI, o uso de ideias, conceitos sem uma verificação de fonte original, a criação de códigos e cálculos sem que alguém realmente refaça eles depois. E também o que às vezes acontece é trágico os alunos pedirem que aí, alunos, pesquisadores, né, criem suas fontes bibliográficas sem realmente ir até elas. Então, qualquer uso de fonte bibliográfica sem que o ser humano tenha acessado. E é isso, prezados. Eu espero ter conseguido me fazer entender, apesar de estar em português. Agradeço muito por ter tido a apresentação aceita e desejo um bom trabalho a todos nós. Muchas gracias. Seguimos entonces con la última presentación a cargo de Mónica Patricia Solís Urbano y John Sarmiento,
por la revista Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño, Colombia. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es... Y no te estamos escuchando, Mónica, en este momento. ¿Sí me escuchan? Ahí sí, a ver. Sí. Sí, Ya ha continúa, sido un por problema favor. de conectividad, un bajón de luz aquí, perdón. Como les Perfecto. decía, mi nombre es Mónica Solís, yo soy la editora de la revista Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILA de la Universidad de Nariño, que se edita en Colombia. Esta revista, como ustedes pueden observar, es una revista que se trabaja desde el año 1997, viene realizando procesos de edición. Es una revista que se trabajó en sus inicios a través del ejercicio, digamos, de texto. Y en el año 2016 iniciamos un proceso en el cual la revista asumió el proceso de trabajar no solo sus ejercicios de reflexión a nivel teórico y en este caso de texto, sino también a través de las plataformas, y en el 2016 inició la edición de la revista en línea. Como ustedes pueden observar, es una revista que hace parte del sistema institucional de revistas de la Universidad de Nariño. Ustedes ahí lo pueden mirar. Este es el sistema que la universidad institucionalmente tiene para el apoyo de las revistas que se generan en las diferentes dependencias. Y también es una revista pues, que hace parte de diferentes indexadores. Estamos en LatinRed, en Latindes, estamos en DOA, en Bibla, en MIAR, en Eriplut, en Reddit, en clase. Y este ejercicio es bien interesante porque en el año 1997, cuando la revista inicia, yo como en 1999 ser la editora de la revista 2 años después de sus inicios, y a partir de allí iniciamos un ejercicio muy interesante de empezar a postular la revista a estos procesos, pero la revista no tenía visibilidad y se vio la necesidad en el 2016 de empezar a postularla. Y es allí, a partir del 2016, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, y es la Red Latinoamericana de Ciencias Sociales, RedMed, la primera que nos abre sus puertas para hacerlo. La última en la cual nosotros indexamos la revista es en DOA, que pues ustedes saben es unos indexadores que tiene un ejercicio muy interesante. Al entrar en la edición de la revista en línea, yo si puedes pasar a la siguiente, vimos la necesidad de iniciar un proceso que institucionalmente la universidad apoya, y es el proceso a través de la plataforma del OJS. La universidad tiene dispuesto en el sistema institucional de revistas toda una plataforma que nos permite llevar de alguna manera el flujo desde que el artículo llega a esta plataforma y hasta que terminamos el proceso de edición. Sin embargo, hemos ido manejando los dos procesos. No hemos descuidado ni hemos de alguna manera terminado el proceso manual, diríamos así, en el que uno recibe el documento en Word, y lo hace porque de todas maneras hay muchas personas que todavía no se familiarizan mucho con estos ejercicios, aunque sí OJS ha sido fundamental para el proceso editorial de la revista. Voy a darle paso a mi compañero John de la revista Estudios Latinoamericanos, quien me asiste en todo lo que tiene que ver con los ejercicios de la revista en línea. John. ¿No te escuchamos, John? ¿Se habilitas el micrófono? Allí me escuchan. Ahí ya te escuchamos, John. Listo. ¿Puedes colocar en presentación la revista, por favor? Listo. Listo. El ejercicio que estamos haciendo ahorita en la revista Estudios Latinoamericanos es cómo vamos a manejar los datos y los metadatos que se recolectan a través de la plataforma OJS y también por medios externos. Como pueden ver aquí, la plataforma OJS ya tiene su flujo de trabajo definido, donde participan los autores, los editores, el administrador de la revista y los pares evaluadores. El proceso inicia desde el envío del manuscrito, del artículo, pasa por la revisión, la corrección de estilo, la producción y finalmente se publica.
incluso después de publicarse, estos datos siguen generando, estos artículos siguen generando más datos. Esos datos OJS los maneja de acuerdo al Standard Counter. Aquí lo podemos ver en XML, pero para trabajarlo es mejor pasarlo a un archivo CSV o a un archivo Excel o a una base de datos para poder depurar la información y obtener así herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones. OJS ya nos da, por ejemplo, estas gráficas que vemos aquí, que son sencillas, que son útiles, pero son sencillas. Nosotros lo vimos como algo que se tiene que mejorar o algo que nosotros deberíamos personalizar más a nuestra revista. Es por eso que estamos explorando el uso de la inteligencia de negocios, que es el proceso de recolectar, organizar y analizar datos para convertirlos en información útil que ayuda a tomar mejores decisiones. Para este ejercicio de exploración hemos utilizado la herramienta Power BI de Microsoft, pero también hay otras como Looker de Google, Tableau y Metabase, que hace poco se ha estado recomendando por PKP para el uso de inteligencia de negocios. Voy a mostrarles, no sé si lo miran allí. Esta es la herramienta de Power BI que nosotros hemos personalizado según los metadatos y los datos que se han recolectado en nuestra revista. OJS nos ayuda mucho a recolectar esos metadatos, pero también los podemos complementar con información que tengamos externa. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver el número de artículos que tenemos que se han recibido, tanto enviados, que están en producción, publicados, rechazados y en revisión. Así como ustedes lo ven aquí, es una forma básica de utilizar el Power BI. Aquí no hemos utilizado el DAX, que es el lenguaje que utiliza Power BI, sino solo se ha utilizado los datos que los traemos de Excel o de los CSV y las herramientas básicas de Power BI. Es decir, que cualquier revista podría implementarlo sin necesidad de mayores conocimientos técnicos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Los datos que están aquí se modificaron pues un poco para que se puedan ver algunas cositas. Nosotros podemos revisar aquí los artículos que se han publicado, los artículos que se han rechazado. Por ejemplo, de los artículos publicados podemos ver que la mayoría son de Colombia, con el 76%. Podemos ver que los temas generales son América Latina, identidad, globalización, historia. Nuestra revista es de ciencias humanas y pues sí son temas que son recurrentes en los artículos que recibimos. Para que la persona, el director de la revista o los editores puedan tomar decisiones, pues tienen que tener también un conocimiento de cómo interpretar estas gráficas. Por ejemplo, si ven esta gráfica de aquí, cualquier persona diría que la revista empezó bien y va mal, pero no. Lo que significa aquí es que, por ejemplo, en el 2017, la revista subió a OJS todos los números anteriores al 2017 que se habían publicado antes de la adopción de OJS. Todos los artículos que se habían publicado de forma física, en revista física, se subieron en el 2017 y por eso el número de envíos aumentó muchísimo. Se subieron desde el 2013 hasta el 2017. Y ya cuando se empezó a normalizar, pues ya se mira pues que baja el número de envíos. Entonces, por eso, quien interprete las gráficas, pues también tiene que conocer un poquito sobre el manejo de la revista. ¿Para qué es útil toda esta información y la adopción de estas herramientas de inteligencia de negocios? Se pueden identificar acciones que se pueden llegar a tomar, se puede tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, podríamos hacer estas preguntas: si la revista puede fortalecer o eliminar secciones con baja participación, si la revista debe promover más artículos en secciones menos representadas, y evaluar las secciones más activas. Por ejemplo, la revista hace parte del CEILAD. Aquí se editan posgrados y muchos de los estudiantes, o algunos de los estudiantes, sus artículos los publican en nuestra revista.
podríamos analizar qué clase de artículos están publicando nuestros estudiantes, qué clase de temas están manejando, y si los juntamos con otra información externa, por ejemplo, lo que nos mostraban en otra presentación de Plume X Metrics, por ejemplo, el plugin de OJS, podríamos mirar dónde tiene estos artículos, dónde tienen el impacto, dónde se están citando. O sea, la herramienta aquí es para recoger información tanto nuestra como externa y analizarla y tomar decisión. Podríamos mirar, por ejemplo, se detectó que la concentración es en Colombia. De nuestros artículos, la mayoría de los artículos que recibimos son de Colombia. Le siguen México y Ecuador. Entonces podríamos mirar estrategias para lanzar convocatorias específicas para aumentar la población interna, la participación internacional y reforzar las redes de colaboración con autores de países que pues aún no estén muy representados. Por ejemplo, de Argentina no tenemos muchos. De Perú tampoco hay mucho. Se pueden tomar decisiones operativas y de flujo editorial. En el ejemplo que les mostré, aún no hemos pues, recolectado los datos del flujo editorial, pero se podría mirar la producción de los editores de la revista, es decir, cuánto se demora un editor en realizar, o sea, desde recibir el artículo hasta la decisión de publicarlo o rechazarlo. Podríamos mirar si hay alguna falla en ese proceso y tomar decisiones respecto a eso. Se pueden identificar cuellos de botella como alta acumulación de artículos en revisión o en producción. Por ejemplo, podemos identificar cuáles de los pares evaluadores son los que más rápido evalúan o los que más se demoran en evaluar. Para futuros artículos, pues, solicitarles la colaboración o tal vez, pues, decidir por otro par evaluador. Se puede mirar también el impacto y la visibilidad, lo que les decía, con datos externos. Bueno, OJS también nos da datos de visitas a nuestros artículos, tanto en el formato PDF como en HTML o la vista en los resúmenes. Con esos datos nosotros podemos ver si la visibilidad de nuestros artículos es la que queremos o tenemos que adoptar estrategias para que esos artículos sean aún más visibles. Se pueden identificar autores frecuentes o artículos provenientes de ciertas instituciones para ver si alguna institución o algún autor hace varios envíos a nuestra revista y tomar decisiones pues, respecto a eso. Tal vez crear una red de colaboración con la institución, invitar al autor pues, a que nos siga enviando más publicaciones o invitarlo a que tome un tema en particular. O sea, ya es lo que ustedes quieran analizar. Con los datos ya ustedes pueden obtener todas esas gráficas que ustedes pueden analizar y tomar decisiones con ellas. Es importante aclarar que los datos tienen que ser bien tomados, porque si los datos están mal, pues de ahí en adelante todas las gráficas, todos los análisis que se hagan, pues van a estar mal. Uno de los problemas que nos hemos encontrado, por ejemplo... Ya estamos en tiempo, disculpe, ya ya estamos en tiempo para cerrar. Gracias. Uno de los problemas que hemos encontrado, por ejemplo, es que cuando se escriben los metadatos en OJS, algunos ponen sus palabras clave en mayúsculas y sin tilde. Cuando uno los pasa a los datos, ya a una base de datos o a Excel, pues si estuvo en mayúsculas o en minúsculas, no importa, pero la tilde sí, porque va a tomar una palabra con tilde o sin tilde como dos palabras diferentes. Entonces es importante que se manejen estándares en la subida de esos metadatos también, para así tener una mejor recolección de la información. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les pedimos si pueden bajar la presentación ahora. Y vamos a abrir entonces a la última tanda de preguntas que nos comparten desde el chat del canal de YouTube. En principio, algunas preguntas para Wagner son las siguientes. Si han adoptado ustedes como revista estas herramientas de inteligencia artificial, ¿qué lineamientos da la universidad a la que pertenece la revista sobre el tema de la inteligencia artificial?
Y también preguntan si utilizan en la misma línea de si utilizan herramientas de IA, si utilizan ChatGPT, Perplexity o alguna otra. Bom, na revista ainda não tem, está dentro dos 80% das revistas brasileiras, e essa pesquisa tinha a ver realmente com colher o que é o normal para o Brasil hoje, na tentativa de formar uma política editorial para aí que seja responsável. Então, ainda não temos, estamos estudando o tema. A respeito das universidades, dificilmente uma universidade pública brasileira vai chegar a fazer uma política geral, porque as revistas têm bastante autonomia aqui no Brasil. Em geral, elas vão fazer sua linha editorial e suas regras, não é algo que entra no âmbito universitário, então tende a ser revistas realmente. Agora, sobre quais mais usam, e eu tenho a impressão que áreas diferentes usam plataformas de inteligência artificiais bem diferentes, inclusive algumas são emergentes, como uma nova do Google só para analisar textos. Eu não teria uma resposta para dar, primeiro porque os autores não declaram isso, em geral eles não falam, mas num nível de conhecimento eu acho que não há uniformidade, não há uma mais que eu tenha ciência. É isso. Obrigado. Y una pregunta para Mónica y para John. ¿Qué otras aplicaciones hicieron de Business Intelligence para la revista, además de las que mostró el profesor John? ¿Les resultaron útiles para alguna innovación o algún cambio? Sí, ahorita pues el ejercicio es de exploración. Estamos revisando pues las herramientas. Hemos utilizado Power BI porque es la que yo conocía pues ya de antemano, ya la había manejado un poco, pero he mirado, por ejemplo, que en los foros de PKP se está hablando mucho de metabase, habrá que explorarla y revisar ese software para mirar qué tal es. Yo creo que, pues ya que es software libre, creo que sería una buena opción. Hasta ahora, pues solo hemos estado explorando, entonces por ahora no hemos hecho aplicación real de todo esto. Sigo trabajando con los datos, trato de unir la base de datos de nuestra revista con bases de datos de estudiantes, de biblioteca, etcétera. O sea, es un trabajo de exploración que todavía está en desarrollo. Mónica, ¿querías decir algo? No, solo quiero hacer aquí una aclaración. Lo que pasa es que el director de la revista, que es el doctor Pedro Pablo Rivas Osorio, tiene una política y es que el texto escrito debe mantenerse, no debe perderse. Entonces eso, de alguna manera, por eso es tan tardío el proceso que nosotros iniciamos de la revista en línea en el 2016, ¿no? Y aún así, a pesar de que iniciamos este ejercicio que nos ha permitido darle visibilidad a la revista, todavía mantenemos el ejercicio tradicional, diríamos así, como inició la revista en 1997, que creo que no se puede desconocer. Y a pesar de que hoy estas plataformas y todos estos procesos editoriales que se hacen no solo a través de OJS, sino también de otros procesos, pues nos han permitido la visibilización de la revista y nosotros hacemos un ejercicio continuo de tratar de mejora para mantenernos en los que ya estamos y también para, de alguna manera, buscar nuevos procesos que le permitan a la revista ser visibilizada, porque es que es una revista muy, digamos, puntual en el área de las ciencias sociales y que trabaja el pensamiento latinoamericano, porque nosotros somos de un centro de estudios e investigaciones sobre América Latina, un poco lo que hace la UNAM también desde el CIAL. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hemos venido construyendo y que nos ha dado de alguna manera resultados en esas dinámicas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, entonces ya para ir cerrando, no solo esta sesión, sino toda la jornada, le vamos a dar la palabra a Alejandro Casalis por el área de Estudio y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias a los organizadores de esta jornada, gracias a los panelistas, realmente fue muy interesante los aportes que nos brindaron en el día de hoy. Yo voy a tomarme unos pequeños minutos como para recuperar algunos aspectos que se plantearon a lo largo de estas cuatro encuentros de la novena jornada de Latin Rep, con una temática que realmente es muy interesante y
sumamente actual y que al mismo tiempo también nos presenta grandes desafíos para la edición de las revistas, para la escritura y elaboración de artículos que luego como investigadores enviamos a las revistas académicas. Y es justamente la centralidad que desde algún tiempo tiene la tecnología para hacer más eficiente el trabajo de la edición y la gestión de las revistas y al mismo tiempo también trabajar en la difusión y en la comunicación, un aspecto que a veces nos resulta un poquito más difícil de abordar al estar tan concentrados en la producción, en el trabajo mismo de la revista, y es tan importante luego la difusión como la, como la producción. Y me refiero a la centralidad que tiene desde este tiempo la inteligencia artificial, ¿no? Y esta temática fue como muy abordada con detalle, con precisión, con verdaderos especialistas. Así que voy a hacer un pequeño recorrido sobre los temas que se trabajaron. Pero antes de eso, quiero destacar un elemento que es un reconocimiento a Latin Rep. Latin Rep, como ustedes saben, es una red cooperativa que reúne a más de 2.700 revistas en su directorio. Y cuando Cecilia Corda y María Cristina Ruiz del Ferrier, las directoras de esta red, nos van contando en el área de Estado y Políticas Públicas los avances y las nuevas incorporaciones, digo, no nos terminamos de sorprender la importancia que tiene el volumen de revistas que están en su directorio y el lugar destacado que ha ocupado Latin Rep digamos, en este campo, en el campo de las revistas. Con solo revisar algunas de las primeras páginas de las revistas donde habitualmente enviamos nuestros artículos, desde la Flaxo Argentina, desde el área Estado y Políticas Públicas, y también me permito decirlo, desde la biblioteca de la Flaxo, nos llena de orgullo ver el logo de Latin Rep como un lugar de relevancia para las revistas académicas. Y en ese sentido, nuevamente, señalar el trabajo que realiza la biblioteca a través de Cecilia Corda y el trabajo que realiza María Cristina Ruiz del Ferrier a través del área Estado y Políticas Públicas, con la colaboración de Manuela Viana Trinchero y de Mercedes Palumbo en esta tarea, porque realmente es un trabajo muy valioso para la Flaxo, y ahí también sumo el apoyo institucional que la institución nos da. Y en esta ocasión, en relación con la jornada que está concluyendo en el día de hoy, no quería dejar de señalar el apoyo que nos ha brindado Flaxo Ecuador a través de Jenny Pontón y todo el equipo de la Flaxo, que se ha sumado muy gentilmente, muy activamente a la coorganización de esta novena jornada. Em, Efectivamente, nos propusimos reflexionar sobre el lugar que tiene la inteligencia artificial en los procesos de edición académica, edición científica, entendiendo que la inteligencia artificial ocupa un lugar central en todos los órdenes de nuestra vida y por lo tanto no podía quedar exento de ello la producción académica y la producción científica y la edición de revistas, ¿no? Y abordamos esto en 4 encuentros. Yo me voy a permitir hacer una mención muy breve a cada uno de ellos, tomando el primer encuentro donde ahí la pregunta que nos hicimos era si la inteligencia artificial era una moda o constituía un nuevo paradigma. Y me pareció muy interesante esa conferencia, porque claramente concluimos que no es una moda, que es, digamos, algo que vino para quedarse, pero que de ningún modo reemplaza la inteligencia artificial, la inteligencia, me permito decirlo en estos términos, humana, y el trabajo artesanal o el trabajo analógico que debemos realizar para llevar adelante nuestras tareas. Y de ningún modo reemplaza el trabajo del editor
ni tampoco reemplaza el trabajo de los autores, ¿no? En el segundo encuentro nos pusimos o nos enfocamos en los autores y ahí trabajamos tanto aspectos que hacen a la producción, al uso de la inteligencia artificial en nuestros artículos, como también los elementos éticos y metodológicos para su correcto uso. Estamos todos aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial de forma criteriosa y creo que este segundo encuentro fue sumamente valioso. ¿Qué decir del tercer encuentro? Donde el foco lo pusimos del lado de los editores, ¿no? Y allí, nuevamente, pensar o recuperar la experiencia y los saberes de los editores puestos al servicio digamos, de la producción de la revista, también trabajando con los desafíos que nos genera la inteligencia artificial, respetando los códigos éticos, manteniendo la calidad y teniéndola como seguramente un buen asistente para la edición de las revistas, pero de ningún modo reemplazando ese trabajo tan criterioso, minucioso del equipo editorial. Y finalmente el encuentro de hoy, en el cual no me voy a detener mucho, pero ahí ya nos corrimos un poquito de la inteligencia artificial para hablar de las tecnologías en sí mismos y el desafío que las revistas, desde una perspectiva crítica y de una perspectiva, una mirada latinoamericana, como fue expuesta en todas las exposiciones, puedan mantener, digamos, una voz activa, el compromiso con las ciencias sociales y las ciencias humanas, y claramente hacerlo a través de los sistemas abiertos, ¿no? Ahí hay un elemento adicional en este tiempo de cuestionamiento al rol de las ciencias sociales, por lo pronto en Argentina, pero también en América Latina y en algunos lugares del mundo. Mantener una mirada crítica, mantener una mirada abierta, plural y diversa en un contexto como el actual es realmente fundamental para el rol de las ciencias sociales de la universidad y en el caso particular de las revistas académicas como un espacio de difusión científica, con rigurosidad académica, pero al mismo tiempo con pensamiento crítico desde una perspectiva latinoamericana y dando cuenta de nuestros problemas, nuestros desafíos como región y como países de esta parte del mundo. Bueno, con esto ya estoy finalizando, pero no quiero dejar de realizar una invitación, que es una invitación muy linda que les queremos hacer para el próximo año. Ya estamos organizando, ya estamos pensando en la próxima edición de las jornadas de Latin Rep, así que para el próximo año, seguramente en torno de esta época, a mitad de año, los estaremos convocando nuevamente, los estaremos esperando nuevamente para la 10ª edición de las jornadas de Latin Rep del año 2026. De mi parte, del área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina, les agradezco eh, la invitación, los felicito por la jornada, me llena de orgullo y bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por esta jornada y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Y le damos la palabra a Jenny por Flaxo Ecuador para hacer también unas palabras de cierre breves. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, desde Flaxo Ecuador, para nosotros es como un gusto enorme poder participar en la organización de estas jornadas, hacer este trabajo en conjunto entre nuestras instituciones hermanas, de apoyarnos, de darnos la mano. Para eso estamos. Estamos muy emocionados también en asistir próximamente al Congreso que va a ser el Congreso de Flaxo, que será justamente en Buenos Aires, Argentina, donde tendremos un panel sobre las revistas científicas del sistema Flaxo. Hemos organizado este panel con Cecilia. Estarán las revistas de Flaxo Argentina, de Ecuador y también de México. Así que bueno, nada, agradecerles a todos y todas las panelistas que han estado durante estos 4 viernes discutiendo este tema tan importante como es
este desafío de la inteligencia artificial en el mundo editorial y bueno, y todo lo que debemos luchar los editores día a día para poder llevar un proceso editorial de la mejor calidad, completamente ético, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Y también, bueno, los debates en este sentido de estas jornadas son muy, muy valiosos porque uno aprende, reflexiona y toma decisiones sobre cómo actuar frente al trabajo de la comunicación científica. Les agradezco muchísimo por su asistencia, un gusto participar en estas jornadas. Cuenten con nosotros todos los años que necesiten, porque para mí y para Flaxo Ecuador y para Revista Íconos es un gusto y un desafío y un aprendizaje ser parte de estas jornadas. Un abrazo y muchas gracias sobre todo bueno, a todo Flaxo Argentina, a Cecilia que está atrás de todo esto y a María Cristina también. Eso nada más. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Jenny. Bueno, y ahora para cerrar, pasamos la palabra a las directoras de la TINREP, a Cecilia y Cristina. Bueno, muy breve lo mío. Muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad que ha sido un honor, un lujo que nos hemos dado un año más. Gracias Alejandro, gracias Jenny, gracias Mercedes por tan excelente moderación de este panel. Gracias Manu, por supuesto, a todas y a todos quienes nos han seguido en estas 4 jornadas que hicieron a estos viernes que hemos compartido. Como bien decía Jenny, queremos extenderles la invitación para que no nos extrañemos hasta junio del año que viene, porque tendremos el 5, 6 y 7 de noviembre de este año en Buenos Aires. Vamos a convertir a la ciudad en una ciudad de pensamiento crítico, el 6º Congreso Regional, es decir, de todo el sistema Flaxo que tendrá la sede argentina como anfitriona, y allí en ese marco es donde Jenny les ha extendido la invitación para que puedan participar del congreso, de la jornada en ese congreso. Así que les y las esperamos. Pueden ver esta información en la página web de cualquiera de las sedes de Flaxo, o particularmente la de nuestra sede Flaxo Argentina. Y en lo relativo a LatinRep, estaremos en contacto como siempre, y le quiero dejar la palabra para que cierre la jornada de este año a mi compañera Cecilia Corda. Bueno, simplemente agradecerles a la Flaxo Argentina, a Flaxo Ecuador, el haber hecho posible esta 9ª edición de la jornada y bueno, ya proyectándonos para lo que viene en noviembre y la jornada de 2026, porque son espacios que también damos lugar para nosotras aprender y bueno, seguir creciendo en las revistas en las que nos encontramos, en las universidades, bueno, en la misma Flaxo, y bueno, ir intercambiando porque nos parece que es muy útil y bueno, en este caso de esta jornada, la gran mayoría de quienes expusieron o colaboraron con la moderación, la difusión, son miembros de la red. Así que bueno, ya en los últimos días estamos cerca de las 2.800 revistas adheridas, tanto de investigación como de extensión y de docencia. Y bueno, esperemos en algún momento llegar a cubrir la totalidad de las que se editan en América Latina. Bueno, nos despedimos con un muy afectuoso saludo. Les estaremos escribiendo en breve con algunas resonancias de esta última sesión. Y bueno, será hasta cualquier momento. Que estén muy bien. Gracias, adiós.